Mi mamá me abandonó cuando era niño y ahora le falta el respeto a mi esposa por no entender sus dificultades. Cuando tenía 10 años, perder a mi papá se sintió como si el universo se hubiera inclinado repentinamente sobre su eje. No fue una muerte tranquila o pacífica, fue abrupta, impactante, del tipo que reproduces en tu mente una y otra vez tratando de darle sentido. Estaba ahí un día, su risa llenando nuestra pequeña sala de estar, y al siguiente ya no estaba. Los detalles alrededor de su muerte fueron desordenados y dolorosos, demasiado para que un niño pudiera comprender, pero lo suficiente como para que los recuerdos simplemente se quedaran contigo. Mi mamá lo tomó muy mal, realmente mal. Intentaba mantenerlo todo junto, pero se notaba el agotamiento en sus ojos, la forma en que sus manos temblaban un poco más cada día. No era la misma después de eso, ninguno de nosotros lo era. Nuestro hogar se sentía como un mundo completamente distinto, uno donde los colores se habían desvanecido y los sonidos estaban amortiguados. Mi mamá, que solía ser el corazón de la casa, llenándola de calidez y risas, de repente parecía una sombra de sí misma. Se sentaba en la mesa de la cocina mirando fijamente el café que había servido pero nunca bebía, perdida en pensamientos que claramente la lastimaban. Recuerdo la mañana en que nos dijo su decisión de volver a su país natal. Su voz estaba firme, pero sus manos temblaban, traicionando la tormenta en su interior. Nuestra casa, antes vibrante con las rutinas diarias de la familia, se sentía cada vez más vacía y silenciosa. Las paredes resonaban los fantasmas de nuestras conversaciones pasadas y cada habitación guardaba un recuerdo de la risa de papá o de su presencia reconfortante. Estar ahí, dijo mamá, era un recordatorio constante de lo que habíamos perdido. Necesitaba espacio, para llorarlo lejos del entorno que gritaba su ausencia. Será solo por un tiempo, dijo, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Necesito algo de tiempo para sanar, para encontrar algo de paz. La palabra temporal quedó suspendida en el aire, pero como niño no comprendí del todo lo que estaba ocurriendo. Solo asentí, pensando que volvería pronto, que era solo un descanso y que todo volvería a la normalidad. El movimiento de mi mamá, pensado originalmente como una breve escapada de su dolor, se convirtió en un arreglo permanente. Sus breves visitas estaban llenas de incomodidad y una tensión palpable, como si fuera una invitada en lugar de la madre que nos había criado. Podía ver la culpa en sus ojos, la lucha por reconectar con los hijos que ahora sentía casi como extraños. Las semanas se convirtieron en meses, y luego en años. La realidad de su ausencia prolongada se asentó. Los cumpleaños y las festividades pasaron sin ella. Las llamadas telefónicas eran nuestro único puente, su voz volviéndose cada vez menos familiar, cargada de una tristeza que no parecía desvanecerse. Cada llamada era un recordatorio del abismo creciente entre nuestra vida con papá y nuestra nueva realidad. Después de que mamá se fue, fueron los Nelson quienes nos recogieron. Eran viejos amigos de la familia, del tipo que nos habían visto desde que estábamos en pañales. El señor Nelson era amigo universitario de papá y la señora Nelson había sido la dama de honor de mi mamá. Trataron de llenar el vacío lo mejor que pudieron, convirtiendo su habitación de invitados en nuestro dormitorio. Llenando el refrigerador con nuestros bocadillos favoritos e incluso intentando mantener las mismas tradiciones festivas que solíamos celebrar. A pesar de su amabilidad, la casa nunca se sintió como hogar. Siempre era un poco demasiado limpia, demasiado silenciosa, le faltaba el caos cálido que llenaba nuestro hogar. Por las noches, las paredes parecían hacer eco del silencio, un recordatorio de que esto no era solo una pijamada, que mamá no volvería al final del fin de semana. Recuerdo acostarme en esa cama de invitados mirando el techo, escuchando la respiración suave de mi hermana en la cama de al lado. Ella parecía adaptarse mejor, o quizás solo escondía mejor sus sentimientos. Las noches eran las más difíciles para mí. Era cuando los sí me atormentaban. ¿Y si hubiera sido menos molesto, más callado, más fácil de manejar? ¿Habría mamá permanecido si yo no hubiera sido tan parecido a papá, como ella solía decir? Estos pensamientos se enredaban hasta que me costaba respirar, sintiendo esa vieja punzada familiar del abandono. A veces la señora Nelson escuchaba mis sollozos. Tocaba suavemente la puerta antes de entrar y sentarse junto a mi cama, susurrándome palabras de consuelo, intentando calmar los miedos que me devoraban. Pero por más amable que fuera, no podía reemplazar el consuelo de los brazos de mi propia madre. Esta experiencia moldeó profundamente la forma en que crío a mis propios hijos. Siempre he procurado estar presente para ellos, ser una constante en sus vidas.
A veces me paso de protector, demasiado presente. Solo quiero que se sientan seguros, que sepan que siempre estoy ahí, sin importar qué. Porque la ausencia de mi madre, su decisión de distanciarse cuando más la necesitábamos, dejó un vacío que he jurado nunca replicar con mis propios hijos. Es difícil a veces. Sé que mamá estaba lidiando con su propio dolor, buscando la forma de sobrellevarlo. Lo entiendo racionalmente. Pero emocionalmente, todavía duele. Aceptar su decisión ha sido una de las partes más difíciles de crecer y aún ahora es complicado no permitir que el resentimiento del pasado pinte el amor que aún le tengo. Mi esposa, una mujer maravillosa, y yo tenemos 2 hijos. Nos conocimos en la universidad, un golpe de suerte por el que aún agradezco. Ambos habíamos elegido la misma clase matutina y tediosa, Economía 101. Resultó que lo único más fuerte que nuestro mutuo desdén por la materia fue nuestra conexión instantánea. Se sentó junto a mí el primer día, su presencia contrastando con la voz monótona del profesor. Tomaba notas de forma casi artística, sus expresiones cambiando entre diversión y exasperación. Empezamos compartiendo notas, luego café y eventualmente nuestros sueños y miedos. Contarle sobre mi familia vino después, cuando los cafés casuales se convirtieron en largas cenas y empezamos a hablar seriamente de un futuro juntos. Una tarde de verano, en un parque cerca del campus mientras el sol pintaba el cielo de naranja y dorado, sentí el peso de mi pasado empujándome a abrirme. Comencé con los buenos recuerdos, la risa fuerte de mi papá, como solía levantarme en brazos, las galletas navideñas de mamá, el ruido de una casa llena. Luego pasé a las verdades más difíciles, como todo cambió tras la muerte de papá, como la luz se apagó, como mamá eventualmente se fue. Le conté cómo crecimos con los Nelson, quienes, aunque bondadosos, no podían llenar el vacío que mamá dejó. Ella escuchó en silencio, su mano encontrando la mía mientras hablaba. Cuando terminé, me apretó suavemente la mano, sin preguntas invasivas ni lástima. Luego compartió sus propias pérdidas, como creció sin abuelos ni mucha familia extendida, lo que la hizo sentirse aislada a su manera. Esa noche supe que necesitaba a alguien que entendiera no solo mi alegría, sino también mi dolor. Sentí que se me había quitado un peso de encima. Desde ese momento, hablar de mi mamá comenzó a generar una tensión apenas perceptible entre mi esposa y yo. Ella siempre ha sido increíblemente solidaria conmigo, pero mantiene cierta distancia hacia mi mamá. No por maldad, sino porque le cuesta reconciliar el abandono que sufrí con la mujer que ha conocido en contadas ocasiones. Siempre intento explicarle que mamá estaba lidiando con su dolor, que estaba perdida tras la muerte de papá. No era que no nos quisiera, solo necesitaba tiempo, le digo. Pero para mi esposa, quien ve el mundo desde la lealtad férrea hacia la familia, el hecho de que una madre deje a sus hijos es algo casi imposible de procesar. Ella nunca ha sido grosera con mi mamá. La trata con cortesía. Me anima a llamarla, apoya nuestras visitas y es la primera en sugerir enviarle regalos. Pero mantiene la distancia. Esa cordialidad fría que marca líneas claras. A veces está conmigo en la mesa, su mano apretando la mía bajo el mantel, recordándome que su postura es un límite propio, no una ofensa hacia mí. Navegar esa tensión silenciosa se volvió parte de nuestra rutina. A veces soy un traductor emocional entre ambas partes. Hace poco decidí viajar con los niños para que pasaran tiempo con su abuela. Mi esposa no podía por trabajo y aunque nos apoyó, noté cierto alivio por no enfrentar la tensión habitual. Los primeros días fueron agradables. Mamá llevó a los niños a parques, museos y actividades para compensar el tiempo perdido. Verla así era fácil, casi podías olvidar las capas de emociones que normalmente opacaban nuestras visitas. Una noche, ya con los niños dormidos, escuché a mi tía y a mi mamá hablar en la cocina. Reían y bebían vino, hasta que escuché el nombre de mi esposa. Ella cree que es mejor que nosotros, dijo mi tía con resentimiento. Sí, pero no se lo digas a él. Es una estirada, pero no vale la pena discutirlo, respondió mi mamá. Sentí un nudo en el estómago. Mi esposa siempre había sido cuidadosa en cómo se relacionaba con mi familia. Nunca ha presumido nada. Su distancia viene del respeto, no del desprecio. Escuchar esas palabras me quemó por dentro. Me quedé quieto hasta que mi mamá me vio en las escaleras. El silencio cayó de golpe. Escuché lo que dijeron, solté, mi voz más firme de lo que sentía. Intentaron justificarse, pero ya no importaba. Les expliqué que mi esposa se esforzaba muchísimo.
que su distancia era producto de inseguridad, no de arrogancia. Les conté también de su origen, de su familia rica, sí, pero también de cómo quedó huérfana adolescente, heredando todo y aún así construyéndose a sí misma. De cómo nunca ha despreciado mis raíces modestas, como siempre ha sido respetuosa y considerada. Mi tía insistía en que mi esposa no se mezclaba porque se creía superior. No es eso, respondí. Ustedes están confundiendo su prudencia con desprecio. Mi mamá intentó suavizar el asunto, pero el daño ya estaba hecho. Después de la confrontación, la casa se sintió helada. Salí a respirar y le escribí a mi hermana. Ella me respondió casi de inmediato, solo discúlpate. No vale la pena pelear. Pero sí valía la pena. No por mí, sino por mi esposa. Por todo lo que ella ha hecho para tratar de encajar. Me quedé dándole vueltas a lo que había escuchado. A la posibilidad de que esas conversaciones hubieran ocurrido antes. Sentí una traición silenciosa. Lo que sigue. Hablé con mi mamá la mañana siguiente. Me disculpé por mi tono, pero reiteré que lo que dijeron era inaceptable. Ella se defendió, explicó su dolor del pasado, y yo le expliqué que mi esposa veía las cosas distinto porque ahora somos padres. Le dije que no podía exigirle a mi esposa que perdonara o que cambiara su postura. Le pedí que dejara de hablar mal de mi esposa y que hablara con mi tía. Ella dijo que lo intentaría, pero que no podía controlar a mi tía. Eso me agotó. Fue la gota final. Reservé boletos para regresar antes. Las siguientes 24 horas fueron tensas. Los niños, felices. Mi mamá, triste pero evitando el tema. Al despedirnos, me preguntó: ¿cuándo los veré otra vez? Mamá, queremos que estés en nuestras vidas. Pero deben cambiar algunas cosas antes de volver. Mi esposa merece respeto, y no puedo traer a los niños a un lugar donde no se respete a su mamá. Ella prometió que hablaría con mi tía. Espero que sí, respondí. Pero debo priorizar a mi esposa y mis hijos. Nos abrazamos. Se veía quebrada. Al llegar a casa, mi esposa me abrazó como si pudiera quitarme el peso de encima. Le conté todo. Ella incluso bromeó. Bueno, al menos me ascendieron de creída a estirada. Podría haber sido peor. Pero al final, agradeció que la defendiera. Le dije que necesitaba espacio con mi mamá. Ella lo entendió, apoyándome totalmente. Han pasado meses desde ese viaje. La vida en casa es estable. Los niños felices. Mi esposa y yo también. Pero las llamadas con mi mamá todavía se sienten tensas. Mi hermana dice que mamá siente que todo el mundo la juzga, que se siente castigada aún por decisiones del pasado. Y yo solo espero que el tiempo sane un poco las heridas. Que algún día podamos lograr un equilibrio. Que podamos ser familia, sin que eso signifique tolerar faltas de respeto hacia la mujer que eligió compartir la vida conmigo. Gracias por quedarte hasta el final. Esta historia no fue fácil de contar, pero creo que muchas familias viven tensiones parecidas y tal vez escucharla ayude a alguien más. Si te identificaste con algo, si te tocó o te hizo pensar, te invito a dejar tu comentario. Me encantaría leerte. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video si crees que puede ayudar a alguien. Nos vemos en la próxima historia.